cuerpo y no hay órgano que pueda reivindicarla como suya propia, así también las palabras discurren por el cuerpo social formando ideas y páginas que cambian y se recambian a través de los años y de las lenguas y de siglo en siglo. ¿Sí? Entonces creo que este fragmento de Janover me gusta y todo lo otro que les ha planteado me parece como un espectro necesario de preguntas también para preguntarnos si existe la injusticia epistémica editorial, ¿sí? Y si tal vez sea importante preguntarnos por ella. Esta sesión parte a la mitad del laboratorio, ¿no? de una parte como inicial, como de comprensión de la metodología, que creo que ya lo entendí muy bien cómo va esto, y ya entramos en la parte de configurar cuál es nuestro problema y cuál es la propuesta del coloquio, básicamente es eso. Lo mismo le está pasando a Bogotá con Johnny Sasa, ¿no? John, que es el invitado que está allí, es una persona que ha explorado mucho este tema de la filosofía de la adicción. Entonces él siempre está haciendo preguntas, no tanto asociadas a la materialidad o al ejercicio comercial o todo lo que tenga que ver con la edición, sino el antes, ¿no? El sentido. Preguntarnos eso que estamos haciendo cuando editamos, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido lo reviste? Miranda Picker, feminista, filósofa, tiene un libro que se llama Injusticia Epistémica. Le interesa preguntarse por la desigualdad, ¿cierto? El fenómeno fundamental es la desigualdad social. A ella le importa un tipo en particular de desigualdades y se trata de la desigualdad epistémica. La desigualdad epistémica es el problema el problema de distribución al acceso al conocimiento. Esas desigualdades epistémicas pueden generar injusticias. No toda desigualdad implica un agravio. A ella le importan las desigualdades epistémicas que implican agravios, o sea, injusticias. Fricker considera que hay dos tipos marcados de injusticias que se derivan, o sea, de agravios que se derivan de estas formas de desigualdad. Agravio testimonial y agravio hermenéutico. Hay desigualdad, hay desigualdad epistémica que implica injusticia hermenéutica cuando tu lectura y tu explicación del mundo y de tus posibilidades te agravian, ¿sí? Pero te ponen por debajo de las posibilidades reales, ¿cierto? Porque puede que tus límites epistémicos sean reales, o sea, tú en efecto no tienes esa capacidad para, no sé, narrar una novela, te faltan herramientas, ¿sí? O sea, estrictamente hablando puede ser cierto. Cuando hay un agravio epistémico testimonial, cuando a causa de ese hermenéutico, tú digámoslo así, te haces a un lado, ¿sí? Te silencias en tu capacidad de testimoniar la realidad, ¿sí? En tu capacidad de dar cuenta de ella. ¿Qué sucede en ese momento? Que las personas tenemos preguntas. El problema con lo que sucede con las preguntas es que cuando buscamos las respuestas, en donde las encontramos, donde están a la mano, a donde podemos acceder, resultan ser lugares en los que las respuestas resultan siendo violentas. La violencia epistémica es lo que me interesa poner también sobre la mesa, así como la desigualdad y la injusticia, ¿sí? La pregunta es cómo alguien con buenas intenciones en un proyecto como una librería o como una editorial puede agraviar a las personas en sus necesidades epistémicas, ¿cierto? Cómo causamos injusticias hermenéuticas en las personas, no obstante nuestras buenas intenciones estéticas, morales y sociales y políticas en el contexto, ¿cierto? Creo que hay un fenómeno adicional que me parece más atractivo que los que hay acá, que todavía no he dicho porque son atractivos, ¿sí? Y es la revisita o la recompra. ¿Qué hace que alguien se convierta en un nuevo, que vuelva a comprarle a esa librería o a esa editorial o a esa experiencia de respuesta de preguntas? ¿Por qué? Porque yo tengo preguntas filosóficas, pero el cine también me las responde, pero el teatro también me las responde, y yo prefiero la inmediatez del cine y del teatro que la mediatez de la literatura, porque yo puedo terminarme un libro, si es que me lo termino, y no entender la respuesta a la pregunta, ¿sí? Entonces, si yo no estaba acostumbrado a tener paciencia y a saber que responder es un fenómeno que tarda, lejos de lo que estamos acostumbrados en la experiencia cotidiana, ¿sí? Es muy difícil hacer promoción de lectura en las comunidades con poesía, porque es difícil, es bella,
pero es una belleza encriptada, que tú tienes que tener herramientas para ver esa belleza, ¿cierto? Necesitamos poesía como la de Darío Jaramillo, como la de Carranza, digamos pues, por decir lugares comunes, porque la imagen es explícita, la imagen está allí. La poesía que no es figurativa, que es numérica, digámoslo así, y que está más encriptada, se aleja de las comunidades. Eso es un poco de manera sintética de lo que hemos estado hablando acá. A mí me gustaría que pues, sucediera el mismo ejercicio con Cali, que una de las personas que está allá nos contara en qué fue lo que conversaron y también si de alguna forma han llegado a alguna conclusión. También quisiera decir algo, y es que pues recordarles que como este es el fin de la fase de identificación de problemas y soluciones potenciales, la idea de esta jornada y de esta sesión es que cada quien ya identifique y empiece a trabajar en el problema al cual le va a buscar solución. Tengo entendido que Cali va a trabajar como una sola propuesta en conjunto, pero también se puede hacer de manera individual. Acá en Bogotá no hemos llegado a algún acuerdo, pero también está la posibilidad de trabajar entre las 8 una propuesta completa, concreta, o distintas problemáticas que a cada quien le interesen y trabajarlo de manera individual para presentarlo en el coloquio cada quien. Entonces, bueno, pues nos gustaría escuchar, Cali. Desde Cali, no sé qué opinan ustedes, sería chévere entender qué piensan al respecto. Esa sería como una opción de problema que podamos haber identificado en lo local, es decir, el trabajo en red y colectivo. ¿Sí? Cómo potenciar esas relaciones y cómo trabajar esas tensiones, ¿no? También sería interesante como irlo reflexionando para ver qué tanto cala en el trabajo de cada persona que pueda presentar en ese coloquio, ¿no? Porque también teníamos una conversación anterior y era el problema que teníamos asociado a la formación del público lector, que eso también despertó mucho interés. Entonces creo que ahí se están exponiendo como dos problemas que de hecho siento nos unen con Bogotá, porque en la sesión con Margarita, que fue la de jueves, yo vi mucha sensación, mucho anclaje a esa idea, de esa necesidad de empezar a formar público lector, y el cómo hacerlo, y cómo sostener eso en el tiempo. Edgar es editor de una editorial muy chévere que se llama Animal Extinto, y maneja la distribuidora del colectivo Huracán Distribuciones. Yo soy Edgar Blanco y terminé metido en el sector del libro hace ya varios años, muchos años, por pura casualidad. Empecé como librero. El sector editorial independiente no era tan nutrido como es ahora. Estamos en este momento como en un momento de una riqueza excepcional, tremenda, por parte del sector editorial. Y en el caso de Laguna lo conocí porque yo seguía el blog de Lucas Ospina, que es profesor de Artes de los Andes. Asiduamente iba escribiendo una serie de críticas culturales y de pronto vi que hacía el anuncio de que había sacado un libro que se llama Empato. Siendo librero decía, no, pues ese libro tenemos que tenerlo. Y haciendo las pesquisas de los contactos, pues di con Juan Pablo y Andrés Fresneda de la Silueta para pedirles sus libros que pudieran estar en la librería. Y lo mismo con Felipe de Laguna. Y yo, sorpresa para mí, darme cuenta que Laguna era un chico que llegaba en su bicicleta a dejar unos libros. Entre otras, una publicación mítica de ese sello, tiene origen acá, que se llama Archivo por Contacto, que ahora olvidé el nombre del fotógrafo, que ustedes se lo deben saber de memoria, Luis Jordan. Él se ganó una beca y contrató a Felipe González de Laguna para hacer este libro, que está dentro del libro como de los 100 fotolibros latinoamericanos más importantes. Ahí está, y era una editorial independiente. Y era un solo muchacho con su bicicleta llevando los libros a esta librería. Entonces para mí fue como, o sea, cualquiera lo puede hacer. Antes de eso yo pensaba que todos tenían oficinas en los edificios ahí del centro de Bogotá, que había que tener mucho dinero, que había que ser hijo de familias muy nobles y muy aristocráticas para poder tener un proyecto editorial. Porque casi todos los proyectos nacen como por pura pasión y muy poca información. Y eso se ha ido resolviendo en la medida en que han ido surgiendo también programas académicos relacionados con el sector editorial o proyectos como este. Y dentro de esas cosas está que la librería sirvió de catalizador
para que se integraran muchas de estas editoriales. Entonces ahí surgió, por ejemplo, un proyecto que se llamó La Sexta. Y es que yo vi que en Argentina la queja de siempre de las editoriales chiquitas para poder participar en las ferias internacionales era que los costos de los stands eran por las nubes, eso no lo voy a pagar nadie. Y vi que en Argentina se organizaron 7 editoriales que se llamaban Los 7 Lobos. Y era la primera vez que yo veía que en conjunto 7 editoriales decían vamos a tomar un espacio. No lo podemos pagar en solitario, lo vamos a pagar en conjunto y se lanzaban con esa propuesta de no perder su propia marca, pero al mismo tiempo lanzar una propuesta colectiva. Entonces decidimos unirnos por primera vez y nos unimos. Entonces ahí estuvimos, La Silueta, Destiempo, que era un proyecto muy nuevecito, Robot, que ya no existe, pero que es el origen de Entre Viñetas, por ejemplo. Nosotros como librería, La Madriguera del Conejo, y un proyecto que todavía existe que es muy interesante, que se llama Libros. Pero todavía queda por resolver mucho que yo creo que es la gran pregunta del trabajo colectivo, y es cómo mantener un proyecto individual al mismo tiempo de tener unos brazos en conjunto que te sirvan. Entonces, pero sí salió Huracán, y ese es un poco como el modelo que hemos venido siguiendo, y es, nos pensamos desde lo editorial, buscando resolver problemáticas a lo editorial, entendiendo que el sector es mucho más grande que nuestro propio proyecto, que a veces le creo que estriba la diferencia entre otros modelos de colectividad que se suman por el parecido. Nosotros de alguna manera nos pensamos más bien en la diversidad. También considerando que se aprende de esa manera. O sea, para Animal Extinto fue clave, y por eso siempre lo señalo, poder aprender de Felipe, poder aprender de Juan Pablo y Andrés, aprender de Carolina, aprender todo el tiempo. Me parece muy curioso que Edgar, en su presentación, en su ejercicio, ya esbozan un montón de no era necesario preguntarle, sino como que su narración de su recorrido profesional está trazado por muchas dificultades, ¿no? Del sector, propias del sector. En ese sentido, nos pregunto, ¿no? ¿Qué nos parece como más, de todo lo que él comentó, como más relevante a los intereses que hemos mencionado dentro de este grupo del laboratorio? A mí particularmente me interesa mucho, a mí, la distribución, por mi interés con las librerías y la editorial también, como navegar allí, pero a ustedes que les resuena sobre todo lo que comentan. Pensando en lo que estábamos hablando el jueves, que justamente trató el tema de la gremiación, yo estaba pensando en eso, o sea, en la importancia de conectar estos diferentes sectores independientes en todo el país. Estábamos hablando de eso el jueves porque pensábamos que ese es un desafío tremendo. De ahí también la importancia de empezar a reflexionar alrededor de por qué cuando queremos hacer un proyecto nos lanzamos de cabeza a creer que se tiene que ir por los canales tradicionales. Y ahí empiezan a entender esos conflictos. Entonces, desde el lado editorial, nosotros hemos sentido ciertas transformaciones en la editorial respecto a que antes pensábamos que estábamos construyendo un catálogo para esos lectores muy excelsos que visitaban librerías, que iban a festivales, que viajaban por el mundo, que hablaban no sé cuántas lenguas, que nos entendían, sin ser nosotros así. Porque eso también es otra cosa que hay que entender, que es muy bonita. Yo lo aprendí de Felipe González, es que el proyecto editorial es más grande que nosotros. Indiferencia. ¿Cómo puede ser indiferente el hombre de la ciudad ante la flor que está a punto de brotar? En su loco afán por prácticas que le den sentido a su existencia, olvida e incluso ignora la belleza que florece al lado del semáforo que le afana por llegar a su trabajo, a su destino de hombre absurdo. Tal vez también ignora ese sentimiento.